Bendiciones para todos. Damos gracias al Padre por permitirnos nuevamente llegar a este Shabbat para descansar en Él, para refugiarnos en Él y para recibir su palabra, en la cual nos da dirección, nos da instrucción, nos protege, nos guía. Y bueno, en esta semana, y siempre pues pedirle al Espíritu de Santidad que nos guíe en su verdad para poderla comprender y practicarla ante todo. En esta semana llegamos a la paracha número 22, en su nombre Vayaquel, que significa y congregó. Esta paracha la encontramos en Éxodo 35:1 al 38:20. Bueno, con la ayuda del Espíritu de Santidad, pues vamos a mirar una corta reflexión en algunos puntos y principios espirituales de esta enseñanza, de esta porción de la palabra, porque hay mucha riqueza, como siempre vemos, mucha profundidad en cada una de las parachas, de las porciones, pero vamos a ver con la ayuda de nuestro Padre cómo Él nos quiere hablar y cómo nos está preparando como templo de Él, como pueblo de Él. En Éxodo 35:1 dice, y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Entonces aquí vemos tres principios muy importantes. Entender que somos hijos de Israel, que no somos extranjeros, que no somos gentiles, sino que a través de Yeshua, del pacto que él hizo con nosotros, con su pueblo, fuimos injertados a Israel. Israel es el que prevalece. Israel es el que pelea con Dios, o sea, que lucha con Dios para seguir avanzando y llegar al propósito de nuestro Padre. Vemos también la palabra convocó, que en el hebreo viene de la raíz cajal, donde nos da algunas definiciones de reunir, de juntar, de acercar. Pero también es importante ver la palabra donde dice, convocó a toda la congregación. La palabra congregación en el hebreo es edá, y que también pues nos da un punto o un origen de encuentro, ya de asamblea, de familia y de pueblo. Bien importante mirar la diferencia de ser cajal o de ser edad, donde ya somos parte del pueblo de Elohim, de nuestro Padre. Podemos ver que en Cajal se puede compartir una actividad, pero también pueden haber diferencias. Pero en edad o Adad vemos una identidad colectiva. Somos parte de ese pueblo que estamos trabajando como miembros del cuerpo de la cabeza que es Yeshua. Somos miembros de este cuerpo precioso de Él, donde Él es la cabeza, donde Él es el fundamento, donde Él es la roca, y vamos a compartir esas mismas experiencias con cada una de las cualidades, de los dones, de los talentos que el Padre nos da, para trabajar juntos para un mismo propósito. También vemos grupos religiosos que se ven muy continuos, que no hay una misma identidad, sino que se buscan las mismas, sus propias necesidades. Pero nosotros vamos tras la búsqueda de cumplir el propósito de nuestro Padre a través de la identidad. Vemos también una raíz donde en el estrol de la palabra Adad, que es el 5707, Ed, que es ser testigo, que es ser testimonio. Entonces, en esa unidad, en esa misma experiencia que tenemos como pueblo, vamos a ser testigo y testimonio. Y como dice en Apocalipsis, dice que la perseverancia de los santos, o sea, santos somos apartados para nuestro Padre, para nuestro Adón, y allí es donde nosotros vamos a dar el testimonio de Yeshua y la obediencia de su palabra. O sea, nosotros no venimos de una religión ni de una denominación, sino estamos regresando a las sendas antiguas, donde el Padre ha preparado el camino desde el principio. Somos parte de esas sendas del camino que estamos avanzando para cumplir su propósito. La verdadera iglesia no es la que, no, realmente la verdadera iglesia o la congregación o la asamblea como tal, es la que hace la voluntad del Padre, y oro para que el Padre nos guíe siempre para hacer su perfecta voluntad. Somos convocados para recibir instrucción, y la instrucción del Padre nos protege de pecar contra Él. Fuimos trasladados de nuestra vana manera de vivir a la luz admirable de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Cuando nos convertimos al Señor,
ese velo se quita, como lo veíamos también en la paracha anterior, esos becerros que se están levantando tras de esfuerzos humanos, tras de religión, pero al convertirnos somos trasladados a su luz y ese velo es el que el Padre está quitando para estar en unidad, para conocer la verdad y la verdad nos haga libres. En Éxodo 35:2 sigue diciendo la palabra, la parashá. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Aquí el Padre nos da una instrucción del Shabbat, del día del descanso, que es el día santo. El Padre nos reúne al pueblo con un mismo propósito y una misma identidad, con un mismo corazón. Podemos ver que o estamos o no estamos. El Padre, cada instrucción, y como también lo habla allí en Apocalipsis, que no podemos ser no podemos ser tibios o fríos o calientes, dice él, pero que no podemos estar en un término medio. Entonces es tener esa misma identidad, una misma mente, que es la mente de Mashiach. Y tener la mente de Mashiach, de Cristo, es tener su palabra, es tener su luz para poderla reflejar sin diferencias, ya entendiendo lo que es la asamblea, es no tener esas diferencias sino ser guiados en la misma verdad de la palabra, porque sabemos que la misma palabra, la misma Biblia, se interpreta y ella se interpreta por sí misma. En este proceso vamos creciendo y haciendo los cambios que el Padre nos guíe. Entonces ya nos está llamando, el Padre nos está llamando como de un silbido, como dice la palabra, de una Keilah a una edad, a una asamblea con un mismo propósito, con una identidad. ¿Cómo construimos ese tabernáculo? Porque aquí bien, vemos que el Padre está llamando para construir el tabernáculo. ¿Y cómo lo podemos ver al día de hoy? Bueno, la palabra nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios, de Elohim, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces allí en esta porción vemos como cada uno de los congregantes, de cada uno del pueblo, estaba teniendo esa disposición para construir el templo. ¿Cómo estamos construyendo nosotros el templo de Dios? ¿Cómo estamos avanzando en el llamado que el Padre nos está dando? Miremos aquí en Éxodo 35:5, que también lo estudiamos. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón la traerá a Yahweh, oro, plata y bronce, que esto lo estudiamos. Entonces veíamos y entendemos que nosotros somos esas ofrendas vivas, en sacrificio que debemos presentarnos como templo de nuestro Señor, removiendo, quitando de nosotros todo estorbo para entrar a esa santidad que el Padre quiere. Esa expresión máxima de santidad que veíamos en cada uno de los elementos del tabernáculo, lo podemos ver al día de hoy, es el Espíritu de Santidad, como lo conocimos, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos aconseja. Debemos ser guiados siempre por Él. Miremos en Éxodo 35:10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Aquí viene el Señor diciéndonos, todos sabios de corazón. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Yahweh. Continuando en Éxodo 36:1 dice, así pues, Bezalel, que quiere decir sombra de Dios, y Aholiab, la tienda del Padre, y todo hombre sabio de corazón a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado. Mire tan precioso es esto, amados, que el Padre escoge de su pueblo cada uno con los talentos, siendo el significado de los nombres de estas dos personas, de estos dos hermanos, que significan esa sombra de Dios, cuando el Señor nos está llamando, su sombra, su protección, y nos está llevando a la tienda, a su casa, para construir esas piedras vivas, como habla en Pedro. Vemos que el Shabbat es de Yahweh. Aquí vemos en lo que Moshe, iniciando y siguiendo con la construcción del tabernáculo, es tan importante entender qué es el Shabbat. El Shabbat, entenderlo primeramente que es de nuestro Padre, no es de un sector o de algún determinado pueblo, sino somos como unidad y que es de Él. Ese espacio es el que nos invita para entrar en su intimidad, no manejar
nuestras emociones, en cosas de nuestro carácter o las diferencias que se presenten, sino es experimentar realmente el shalom de Él, la paz de Él, donde encontramos las bendiciones de nuestro Padre. Allí podemos tener esa invitación divina donde tenemos comunión con el Padre y podemos entregarle nuestras cargas, como dice el Padre, y Yeshua nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Éxodo 35:3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. También aquí encontramos un principio que bueno, dentro de tanta profundidad que hay en cada texto, se refiere, lo podemos observar, que se refiere al trabajo. En lo que el pueblo estaba viviendo en esa época era la construcción del tabernáculo, que no hicieran trabajo alguno. Que nada nos distraiga, amados, en este día santo, en este día K2 que el Padre nos permite y no nos cargue en nada, que es un tiempo realmente de descansar en el Señor, en renovar nuestras fuerzas físicas y espirituales, es caminar como Él anduvo. Aquí en Levítico 19:30 nos confirma el Padre, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Yahweh, es el día de Él. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él nos está llamando, amada familia, amados hermanos, para estar con Él, para alimentarnos de ese pan que descendió del cielo, de ese maná, como lo vivió el pueblo. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra reposo es Shabbat, que quiere decir reposar, desistir del ejercicio, callar, cesar, descansar. Quedar quieto, como dice el Padre, estar quietos y conoced que yo soy Yahweh. Como en las palabras de Shabbat también lo podemos ver el significado en el palo hebreo. Shabbat quiere decir en tres palabras, en tres letras del hebreo es la casa que está en pacto. Cuando nosotros vemos cada significado tan hermoso de cada letra del alefato hebreo, vemos aquí un significado y una conexión perfecta. Cuando entramos en su reposo, nuestra casa está entrando en el pacto con nuestro Padre. Y también entender como el Padre nos está enseñando la palabra de santificarlo. ¿Qué es santificarlo, amados? Santificarlo viene de la palabra Kadash, que es celebrar, dedicar, prepararnos, preparamos y realmente nos estamos preparando también para ese significado profético que es el milenio, cuando nuestro Padre viene a reinar y a dar descanso a su pueblo, viene a purificarnos, a santificarnos y a darnos como esa señal. Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Amados, esta es la señal que el pueblo nos da, que nos da a su pueblo para santificarnos, para separarnos. Nos prepara, nos santifica y estamos en ese ensayo de su regreso como pueblo escogido. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Ayúdanos en este Shabbat y entendiendo esta señal, este pacto tuyo de realmente entregar nuestras cargas, renovarnos, Señor, para seguir avanzando en el llamado precioso que tú nos haces. Shabbat Shalom, amada familia, y muchas, muchas bendiciones.